Harry Podes y la piedra filosofal. Bueno, esta es una breve introducción al mundo de Harry Podes. Por si no lo conocéis, Harry Podes era un guaje que había llevado una hostia en un columpio del Parque Isabel la Católica cuando era muy piquiñín. Quedó una cicatriz en forma de la carretera de Trubia en la frente. Vivía con su tío Venom, la mujer de este, y el Fiu, que era el primo Luisín, el gilipollas. Vivían en la calle Private Drive número 4 de Belmonte de Miranda. Lo tenían encerrado debajo de la escalera y daban de comer tranchetes por debajo de la puerta. Estaban ahí haciendo el bullying como si fuese pelirrojo, pero todo cambia cuando una lechuza o un búho o no sé qué mierda. Hay gente que diferencia estos pájaros, nosotros no. Bueno, el caso es que un pájaro de Seur trae una carta de Hogwarts. Hogwarts es como el colegio de San Luis de Pravia, pero con magos. Y claro, eso al tío pues no mola una mierda. No deja ir porque la matrícula de Hogwarts ya más cara que un bocata calamares en la feria muestras. Pero a Harry Podes viene a buscarlo Hagrid, que lleva uno que jugaba de pívot en el Unión Financiera de Oviedo, pero ahora se dedica a ser el portero de Hogwarts. Como Willy el de los Simpsons, pero así en grandón y sin afeitar. Hagrid cuenta ya a Harry que resulta que es un mago de los de verdad, no de los que hacen el imbécil por la tele, como el Dynamo ese, que joder, se inventó los trucos a kilómetros. Oye, y es rarín, ¿eh? Tiene el cuerpo como si no hubiese comido buenas fabades de guaje o algo. Bueno, a lo que vamos, que se lo tienen que llevar al colegio ese. Antes tienen que pasar por el prica a recoger cosas de magos para el cole, como varitas, una lechuza, escuadras y cartabones de magos, los libros de Anaya, un punzón, lo típico. Y Hagrid le cuenta a Harry, ojito, que sus padres tuvieron Harry con uno que no se puede decir su nombre. Bueno, ya Voldemort, que no pasa nada por decir el nombre, ni que se llamase Beetlejuice, joder. Pues eso, que la cicatriz resulta que no es de un columpio, que se la hizo el Beetlejuice, cuidado. Pero bueno, Harry sigue muy preocupado porque la matrícula de Hogwarts es muy cara. Pero Hagrid le dice que sus padres tenían un seguro de vida en Mafre y que tiene mogollón de pasta en el Cajastur de los Magos, al 12% TAE. Y ya del Cajastur, pues nada, se van en el tren para Hogwarts, que se coge ahí en la estación de Oviedo, entre los andenes de Renfe y Febe, que está oculto. Muy mago todo. En el tren conoce a un chaval pelirrojo, no me digas tú que había que meter pelirrojos en la película, de Turón, tiene cara de gilipollas. Ron con cola se llama. Y una chavala de Quintueles que se llama Hermión, que es fía de madrileños. Cuando un mago es fío de madrileños, se llama magel. Los demás magos son normales. Los madrileños son magels. Cuando llegan a Hogwarts, que lo hizo Calatrava, el Hogwarts, lo flipan. Mucho dinero público se metió ahí. Que si techos del comedor con luz de LED, que si cuadros que hablan, goteras en el baño, bueno, como en el modo en el Calatrava de Oviedo, igual. Pues nada, a Harry lo ponen ahí en el comedor, le ponen un gorro que habla, como el que llevaba Melendi, que también debía de hablar, y el gorro le dice que vaya para casa de Gryffindor, que es la más guay, y a la que fueron los mejores magos, como Anthony Blake, el mago Pop, Mágico González y el mayor mago de la historia, el mago Tamariz, que ahora hay el que tiene un gato en la biblioteca. Bueno, luego hay un murciano tocando los huevos, un tal Draco, que se peina como Amado, el del Sporting, y todo parece indicar que van a andar todos los años con movidas entre ellos. Resulta que en vez de jugar a fútbol en el recreo, como todos los putos guajes, en Hogwarts, atención, se dedican a jugar a una mezcla de balonmano con bolas turcelta, pero subido a una escoba. Y claro, casualmente a Harry Podes se da genial. Y se apunta al equipo. Y gana y todo. Bueno, guapísimo. Llegan las navidades y le regalan a Podes un cobertor de ensidesa que cuando se lo pone queda invisible. Pero en vez de ir al vestuario de las guajas a ver la marañuela al Armión, el zoquete de él va para la biblioteca buscando la piedra filosofal o no sé qué mierdas dicen, que por lo visto también lo busca el tal Voldemort. Que resulta que al loro Voldemort está, cuidado, en la calva de un profesor. Que igual la piedra filosofal se la fumó J.K. Rowling para escribir esto. Y cuidado, que se vea Voldemort con nariz. Luego en las siguientes pelis no tiene nariz. Así que nada, Harry se enfrenta al Voldemort con nariz y al tocar al profesor que lo lleva adentro, lo quema. Flipante, ¿cómo te lo curras, J.K.? ¿Cómo te lo curras? Hasta aquí la piedra filosofal. Otro día vamos con la siguiente película.